Vamos a proceder a explicar los pasos básicos que se requiere para el desarrollo de la práctica referente al tema de Writer, el primer tema del cursillo. Para iniciar el Writer, en cualquier versión de Windows simplemente tendremos un botoncito, LibreOffice en este caso, pincharíamos y se nos desplegaría un pequeño menú. Y ese menú nos diría si queremos abrir un archivo o crear un documento, en este caso, de cualquier tipo, en este caso un documento Writer. Si le damos a documento, la primera vez se nos abrirá y tendremos ya, podemos empezar a escribir, por ejemplo, Declaración Universal de los Derechos Humanos, etcétera, ¿vale? Si estamos en Linux, encontraremos aquí un botoncito, le damos 2 veces y automáticamente pinchamos y automáticamente se nos abrirá directamente el procesador de textos. Desde ese momento nosotros podemos empezar a escribir el contenido del mismo. La primera vez puede tardar más tiempo del normal para hacer el proceso. Entonces empezaríamos a escribir pues, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, etc. Bien, una vez que hemos iniciado, escribimos nuestro texto y supongamos que hemos terminado de escribirlo. Sea en Windows, sea en Linux, vamos a Archivo, Guardar. Tenemos 2 opciones, guardar o guardar como. La primera vez es similar. Es más, si le damos a guardar, observaremos, le necesitamos poner un nombre. Si le hemos llamado práctica 1, le ponemos práctica 1. Buscaremos dónde lo queremos guardar. Si en el escritorio, por ejemplo, o una carpeta dentro de nuestra carpeta personal, etc. Entonces yo ahí ya lo tengo guardado, como podéis observar. Y le puedo decir a mayores si quiero ponerle una contraseña. ¿Qué significa que quiero poner una contraseña? Que nadie ajeno a mi trabajo lo podría abrir. Entonces me va a decir que en este caso que existe, si no, no pondría esto. Y me va a decir que le pongo una contraseña. Si yo le pongo una contraseña, cuando vaya a abrir el documento, me pedirá dicha contraseña. Si yo guardo ese documento, al volver a abrirlo, ¿qué pasará el día de mañana cuando quiera volver a abrirlo? Puedo ponerle o no ponerle una contraseña, simplemente esto es posibilidad que nos brinda el programa. Al venir a abrir el documento, vamos a Archivo, Abrir. Podemos abrir localizando, navegando por nuestro explorador de archivos, escritorio, carpeta personal, etcétera, abriendo el documento, o también podemos mirarlo muchísimas veces en Archivos, Documentos recientes, y aquí también tenemos la práctica número 1. ¿Qué ocurre cuando le damos a la práctica número 1? Como le habíamos puesto una contraseña, ahora necesitamos ponerla. Si no le ponemos la contraseña que hemos puesto antes, la voy a poner mal, me dirá que no puedo abrir el documento porque la contraseña no es correcta. Entonces, podemos ponerle la contraseña correcta y automáticamente me abrirá aquello que había escrito, que en realidad pues era Declaración Universal, etcétera, etcétera. A partir de ese momento, ya tenemos abierto nuestro documento y siguiendo con la práctica que tenemos en el curso, nos indica que vamos a modificar aspectos del texto y una vez abierto, vamos a modificar aspectos del párrafo y de los textos. Vamos a descargar primero, como dice aquí, para proceder a modificar los aspectos, descargar un documento, en este caso de nuestro curso. Pero si cualquiera que está siguiendo el curso quiere descargar cualquier documento o tiene un documento texto cualquiera, lo puede hacer. Entonces vamos a el aspecto de recursos de prácticas y si estamos en Windows le damos Declaración Universal, nos descargará el documento, lo vemos en la zona inferior, simplemente hacemos clic y automáticamente nos abrirá el documento. En este caso tenemos el documento completo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si estuviéramos en Linux, ocurriría más o menos 3/4 lo mismo. Simplemente que la diferencia es que cuando descarguemos el curso, Declaración Universal de los Derechos Humanos, me dirá si deseo descargarlo o abrirlo directamente. Si yo le digo que lo abro directamente, automáticamente me lo abrirá. Vamos a proceder a trabajar directamente este apartado directamente en Windows. Yo tengo el documento que he bajado y resulta que quiero pasar una serie de apartados al otro documento. Simplemente selecciono con el ratón aquello que quiero
Y tengo varias opciones: copiar, editar, copiar, o botón derecho, copiar. Voy al siguiente documento, como tengo dos abiertos, y sencillamente le doy a pegar. Y automáticamente tendríamos pegado lo que nos indica la práctica que debemos hacer. Entonces vamos a cambiar algunas cositas de nuestro texto. Siguiendo con lo que exponía la guía, vamos a ver cómo podemos modificar algunas cositas. Por ejemplo, vamos a cambiar el tipo de letra del carácter, del texto, de las letras, digamos de alguna manera. Vengo al documento que me acabo de copiar ahora, que es más, no le he puesto nombre, pero podríamos haberle puesto el nombre, o podríamos haberlo copiado en el que ya habíamos abierto anteriormente, que es lo que en realidad debíamos haber hecho. Selecciono y le digo, quiero cambiar el tipo de letra. ¿Qué tipo de letra? Ahí tenemos todas las litografías que tiene disponible en nuestro sistema. Esto ocurre igual aquí que en el Linux. Si vamos a Linux, veremos que efectivamente también tenemos todas las litografías. Es desplegar lo mismo. Entonces, le digo, quiero poner la litografía, pues en este caso Arial. Arial Narrow, le quiero poner el tamaño 16, por ejemplo. Lo quiero poner en negrita, lo quiero poner en cursiva. Y podía ir jugando con todo eso. No solamente eso, sino que yo puedo seleccionar un apartado de esto y decirle, mira, yo quiero poner esta letra, la quiero poner en color rojo. Y además quiero que resalte sobre amarillo. Es decir, resaltar sobre amarillo es poner un fondo sobre los caracteres, no sobre el párrafo. La diferencia entre, y lo vamos a explicar ahora, entre seleccionar lo que es el apartado carácter y párrafo, es que en el párrafo, si le pongo color de fondo, es para todo el párrafo, no para una parte del párrafo en concreto. Entonces, cuando quiera solamente resaltar una parte de mi párrafo, tengo que formato, carácter, o directamente en la barra de herramientas. Aquí lo tenemos, qué tipo de letra queremos y los efectos que queremos. Muchas veces queremos poner un título un poquito más bonito o con unas características diferentes. Vamos a ponerlo más grande, 18, letra Tahoma, por ejemplo. Y lo que quiero hacer es formato, carácter. Y quiero decirle, mira, el color de la letra, antes la hemos cambiado en la barra de herramientas, ahora vamos a cambiarla en el menú. La quiero poner roja. Quiero ponerle algún efecto, lo quiero todo en mayúsculas y minúsculas, título, versalitas, etcétera. Lo quiero con relieve, por ejemplo, quiero un contorno, observa lo que es el contorno, y lo quiero con sombra. ¿Y qué color le quiero al contorno y a la sombra? Pues mira, además quiero que esté subrayado, doblemente subrayado, y el color de subrayado que sea, por ejemplo, azul. Entonces lo veríamos, al darle a aceptar, cómo aparecería la Declaración de los Derechos Humanos. Estos son diferentes tipos de efectos que podemos ir descubriendo que tenemos en formato carácter. Otra de las cosas que podemos encontrar en formato carácter es formato carácter. Es si en un momento dado queremos escribir, por ejemplo, una fórmula matemática. X al cuadrado más, vamos a ponerlo primero todo seguido, más y al cuadrado es igual a 2000. Entonces selecciono con el control el primer 2 y el segundo 2. Me vengo a formato, carácter, y le digo que es un superíndice. Voy a aceptar y automáticamente me pondría x al cuadrado y al cuadrado. También lo podía hacer con el H2O para decir una fórmula química. Selecciono el 2, formato, carácter, subíndice, le daría y automáticamente me aparecería el H2O. Otra cosa que también podríamos tener es, en un momento dado, queremos escribir un texto que aparezca en sentido contrario a lo que queremos, por ejemplo, el preámbulo. Lo queremos hacer en sentido contrario. Seleccionamos formato, carácter, y lo que hacemos es rotarlo, ponerlo de arriba abajo, y además vamos a hacer que las palabras de por sí se vayan separando. Verás que le estoy poniendo 4 puntos, 5 puntos, y lo que está haciendo es separando mis palabras. Si le voy a aceptar, veréis que el preámbulo queda en 90 grados, podría ponerlo de cualquier otra opción, 270 grados en sentido, y también le podría aplicar, además de ponerle lo que es
la rotación y el escalado, también le podía poner que tuviera un fondo, le podía poner que tuviera un borde. Borde es eso que nos va a rodear, qué tipo de estilo de borde queremos, qué anchura le queremos, si le queremos más, menos, y el color que le queremos al borde. En este caso lo voy a poner rojo para que se note. Y si le queremos una sombra. Sombra es eso que se va a proyectar ahora cuando lo veamos, ¿vale? Y la sombra la voy a poner de color verde para que resalte un poquito. Veréis que tenemos el preámbulo con un borde rojo y una sombra. Eso también se lo podía haber puesto a esto, carácter, y le digo que lo quiero con una sombra proyectada hacia arriba y lo mismo, pues un fondo azul, las líneas azules las voy a poner más gruesas para que se noten bastante, y sobre un color amarillo de sombra. Veréis que ahora he tirado la sombra hacia arriba. Es decir, esto es muchas veces para darle mayor vistosidad a lo que es nuestro texto. Una vez que hemos hecho los bordes, una vez que hemos probado cómo escribimos, vamos a proceder a guardar el documento nuevamente. Si este documento tuviera un nombre, de hecho, si ya tuviera un nombre y hubiera hecho cualquier cambio, vamos a hacer cualquier cambio en esto, le voy a poner un fondo a esto para que haya cambiado algo. Y ahora le digo archivo. Si le doy a guardar, lo que hace es que el documento que tenía originalmente reescribiría encima de él, es decir, perdería lo que tenía y quedaría lo nuevo que he puesto. Si lo quiero guardar como, significa que yo puedo cambiarle el nombre y en lugar de llamarse práctica 1A se llama práctica 1B. Es decir, luego tendré dos documentos en el apartado de prácticas. Tendré práctica A y práctica B. Puede en este caso tener los mismos contenidos o muy parecidos, pero son dos documentos totalmente diferentes. Y por último está el apartado de exportar esto. Muchas veces lo que necesitamos es exportar esto en un formato de impresión universal, los famosos PDF, que en el cursillo hablamos de ellos, que es guardar en formatos diferentes y sobre todo utilizar lo que es formato PDF. No es más que un formato de documento portátil y que permite llevarnos eso independientemente de la plataforma que vayamos a utilizar. Es decir, si dudo de si mi documento lo podré leer en cualquier otra plataforma, lo exporta a un documento PDF, que es como se vería. Queremos exportar a PDF, archivo, exportar a PDF. Tenemos varias opciones. Una, podemos exportar una página concreta, todas las páginas. Mayor calidad, más ocuparía nuestro fichero. También podemos hacer que las imágenes tengan mejor o peor resolución. Eso significaría que también ocuparía menos, pero su calidad mermaría. Y muchas veces lo que necesitamos es, digamos, para evitar que alguien nos fotocopie o nos utilice nuestro trabajo, lo que hacemos es personalizarlo. Si yo ahora le pongo aquí curso LibreOffice, veréis que esta marca de agua, a la hora de exportarlo, vamos a exportar nuestro documento como práctica B. Y veremos en el documento una marca de agua que indica el mensajito que hemos puesto. Es decir, eso que vemos muchísimas veces que no molesta, pero que nos permite, en cierta forma, hacer que nuestro trabajo esté un poquito más personalizado. Otro apartado que tenemos a la hora de guardar es que podemos elegir diferentes tipos de formatos. Veréis que por aquí está, por ejemplo, formatos diferentes y sobre todo los que más requerimos muchísimas veces para exportar, que es exportar al programa comercial Microsoft Office. Y ahí tenemos que nos permite exportar a diferentes formatos de Microsoft Office. Nos permite exportar al 2007, 2010, 2013, etc. Entonces, podemos exportar. Si podemos exportar, también podemos importar documentos de otros procesadores de texto a nuestro procesador de texto LibreOffice. Otro de los aspectos que también debemos de tomar en cuenta es a la hora de las opciones, cómo personalizamos nuestro procesador de texto. Sobre todo en el apartado general, podemos hacer que se vaya guardando cada X minutos, por ejemplo, cada 5 minutos, se nos vaya guardando automáticamente nuestro documento, aunque nosotros no lo hagamos, para evitar, si hubiera cualquier tipo de
contingencia, por ejemplo, que fallara la luz o lo que fuera, no perdiéramos todo el trabajo porque no lo hemos guardado previamente o las modificaciones que hemos realizado no se han llegado a contemplar. Otra de las opciones que también se puede tener es siempre crear una copia de seguridad. ¿Qué significa? Que tenemos el documento original más una copia. Si por cualquier razón se nos deteriorara o dañara el documento original, siempre teníamos una segunda copia. Y por último, también podemos hacer que siempre se guarde nuestro documento, no directamente como el documento nativo, en este caso ODT, sino podíamos guardarlo directamente ya como Microsoft Word si en ese momento requerimos que tener ese documento siempre. Entonces trabajamos con el LibreOffice, pero lo exportamos, lo guardamos directamente en otro formato que no es el formato propio de él. Y este es lo fundamental, básico de un procesador de textos. En el próximo capítulo trataremos sobre lo que son los párrafos y otros aspectos.